Toma mi leche. No me dejes afuera esta noche. La ventisca rugía como una bestia viviente, la nieve atravesando la noche. Abrió la puerta de la cabaña solo para congelarse, no de frío, sino de la vista. Una mujer estaba descalza en la nieve. Su piel violeta brillaba levemente contra la blanca tormenta. Su largo cabello plateado estaba cubierto de hielo. Se abrazaba, temblando, pero sus ojos no se apartaban de los de él. Se aferró al marco de la puerta, dividido entre el instinto y la incredulidad. Una rebelde alienígena allí afuera, en medio de las montañas. Todas las advertencias que había recibido le decían que cerrara la puerta, llamara a las patrullas, que acabara con todo antes de que comenzara. Pero ella se tambaleaba donde estaba, con las rodillas dobladas. La nieve se aferraba a la tela rasgada de su túnica, sus puños dorados opacos bajo la escarcha. Parecía más una persona rota que el enemigo que habían pintado en la propaganda. Su voz se quebró de nuevo, desesperada. Si me dejas aquí, la tormenta acabará con lo que tus soldados no pudieron. Sintió una opresión en el pecho. Esto no era un campo de batalla. Era un umbral. Y ella no iba armada con una espada, solo con una súplica que labraba más profundamente que el acero. Dudó, apretando los dedos en el pestillo. Una opción lo mantendría leal. La otra lo cambiaría todo. La nieve se arremolinaba con más fuerza, cubriendo sus pestañas de hielo hasta que sus ojos plateados parecieron fragmentos de vidrio. Se tambaleó hacia adelante, casi desplomándose antes de susurrar una vez más: «Por favor, no me dejes morir en la oscuridad». Debería haber cerrado la puerta. Debería haber dejado que la nieve la reclamara como hubiera querido la orden. Pero algo en sus ojos, plateados y feroces incluso a través de la escarcha, hizo que su mano vacilara con una aguda maldición en voz baja. Se hizo a un lado. «Entra antes de que me arrepienta». Ella se tambaleó junto a él, cada respiración entrecortada, cada paso dejando un rastro derretido en el suelo de madera. El calor de la cabaña le rozó la piel y un vapor se elevó débilmente de sus hombros. Se agarró el pecho como si el calor la quemara todo lo que pudiera. Él cerró la puerta contra la tormenta, luego giró su rifle medio levantado. «Empieza a hablar. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí?» Ella levantó la cabeza lentamente. Mechones de pelo plateado húmedo se le pegaban a los labios, pero su voz, aunque débil, era firme. «Ya. Sabes que soy una rebelde, de la que tus comandantes te advirtieron». Su agarre se apretó. «Entonces, ¿por qué arrastrarte hasta mi puerta? En lugar de luchar como el resto de los de tu especie?» Ella lo miró fijamente y por primera vez su voz se quebró. No por debilidad, sino por algo peligrosamente humano. «Porque si lucho, muero, pero si vivo, tal vez aún pueda salvar a alguien». Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier arma. Se burló, tratando de sacudirse la opresión en el pecho. «¿Y esa leche de la que hablaste? ¿Qué era? ¿Algún truco alienígena?» Sus labios se curvaron en una leve sonrisa amarga. Apartó la tela rasgada de su túnica, revelando un tenue brillo a lo largo de su clavícula. Venas de luz corrían por su brazo. «No es un truco. Mi sangre es veneno para los de tu especie, pero mi leche». Ella sostuvo su mirada firme e inquebrantable. «Tacones, carne, hueso, incluso recuerdos. Me dejaste quedarme esta noche. Te doy la vida misma». La habitación quedó en silencio, excepto por la tormenta que azotaba las paredes. Debería haberse reído, debería haberle devuelto la mentira en la cara, pero la cicatriz en sus costillas, esa que ninguna medicina curaba, ardía, como si respondiera a sus palabras. Ella lo notó. Sus ojos plateados se suavizaron. No triunfantes, sino casi tiernos. «Te duele», susurró. «Puedo sentirlo. No me preguntes cómo. Solo déjame quitártelo». Retrocedió un paso,
sacudiendo la cabeza, pero le quebró la respiración. Su vida se había construido sobre órdenes, sobre desconfianza, sobre fronteras claras entre enemigo y aliado. Sin embargo, allí, en una cabaña envuelta en nieve y silencio, una mujer alienígena temblorosa le ofrecía algo que ningún soldado, ningún médico, ningún camarada había tenido jamás: sanación. El fuego crepitaba entre ellos. Sus manos flotaban justo encima de su pecho, tan cerca que sintió el fantasma de su calor. Su corazón latía más fuerte que la tormenta. Susurró más para sí mismo que para ella: si te dejo, nada permanece igual. Su respuesta llegó como una promesa, tranquila y segura. Ese es el punto. Se sentó rígido en el borde del catre de la cabaña, con la luz del fuego parpadeando en su rostro. La tormenta afuera aullaba como una advertencia, haciendo vibrar las contraventanas de madera. Pero la verdadera una tormenta se cernía. Dentro de su pecho, la mujer alienígena se arrodilló. Ante él, su piel violeta reflejando el resplandor del fuego. Parecía menos una prisionera y más algo sagrado, aunque su túnica aún se le pegaba húmeda a los hombros. Sus labios temblaban por el frío del que había escapado. Apretó los dientes. Un movimiento en falso y te atravieso de una bala. Ella no se inmutó. En cambio, se inclinó más cerca, con las manos suspendidas justo por encima de sus costillas, donde la vieja herida palpitaba como una brasa. Entonces obsérvame de cerca, susurró. Ya verás. No necesito armas para tocar lo que duele. Sus palmas brillaron, tenues al principio, luego más brillantes. Un calor se extendió de su piel a la de él. No quemaba, sino que se filtraba profundamente, desprendiendo dolor. Como humo. Jadeó Eve. Cada músculo se tensaba, no por la agonía, sino por el impacto de la liberación. Imágenes parpadeaban en su mente. Los recuerdos de ella, no los suyos. Un campo de prisioneros bajo cielos negros. Cadenas al rojo vivo. Los rostros de sus hermanas, arrodilladas y atadas, pero con los ojos negándose a romperse. Se echó hacia atrás, respirando entrecortadamente. ¿Qué fue eso?, preguntó. Su voz era baja, angustiada. Sanar no es limpio. Para curarte, debo mostrarte que me hizo sangrar. La miró fijamente, con el pecho hinchado, el latido en la costilla desaparecido, reemplazado por un vínculo que no había pedido. Antes de que pudiera hablar, las luces de la cabina parpadearon. Un zumbido sordo llenó el aire. Se quedó paralizado. Conocía ese sonido. Drones de patrulla. Sus ojos plateados se abrieron de par en par, aterrorizados. Me encontraron. Se aferró a su manga, con la voz feroz a pesar del temblor. Si me ven aquí, no me matarán sin más. Te matarán por esconderme. Afuera, un reflector barrió la nieve, inundando las grietas de las contraventanas. El crujido de botas se acercaba. Las voces de los soldados, amortiguadas por la tormenta. Tomó su rifle, martillando con fuerza. El brillo de sus manos aún latía débilmente en su piel, prueba de lo que acababan de compartir. Durante un largo instante, la miró. Piel violeta, ojos plateados, frágiles y desafiantes a la vez. Solo tenía dos opciones: empujarla de vuelta a la nieve y salvarse, o plantarse aquí contra todo aquello a lo que le habían entrenado para obedecer. La puerta se sacudió violentamente cuando un puño la golpeó. Abre, ladró un soldado desde afuera. Hemos rastreado señales de energía rebelde hasta esta cabaña. Hazte a un lado o la derribamos. Sus dedos se clavaron en su brazo. Que no me vean. Por favor. Su aliento salió en un áspero susurro. Entonces luchamos juntos. Y antes de que sonara el siguiente golpe, la atrajo tras él, levantando su rifle. Hacia la puerta. La puerta se desprendió de sus goznes con un estruendo atronador. La nieve
Caía en la cabaña mientras soldados armados irrumpían en el interior. Sus visores brillaban carmesí a la luz del fuego, con los rifles en alto, movimientos bruscos y despiadados. Él disparó primero. El chasquido de sus armas dividió la tormenta, derribando a un soldado en chispas. Los demás se dispersaron rápidamente. Disparos ardían en las paredes de madera. Brasas de la chimenea volaban. Humo y llamas se elevaban en rizos. Quietos, ladró, empujando a la alienígena hacia la esquina. Pero en lugar de encogerse, ella se levantó detrás de él, con las palmas de las manos brillando de oro. Su luz se derramó sobre su espalda, y al instante sintió sus extremidades más fuertes, más rápidas, como si su pulso se hubiera fusionado con el suyo. Giró, con el rifle destellando, cada golpe guiado. Cuando un soldado se abalanzó sobre él, con la espada en alto, atrapó la muñeca del hombre en pleno golpe y lo derribó con brutal precisión. Pero no era solo él. Sintió su guía, su fuerza fluyendo hacia él, su voz un susurro en su mente. Escudo de ataque izquierdo. La segunda oleada de soldados disparó. Ella levantó los brazos y un velo de luz brillante brotó de sus palmas. Disparos de plasma rebotaron, impactando inofensivamente contra las vigas de madera. Sus rodillas se doblaron por el esfuerzo, pero aguantó, apretando los dientes y lanzando fuego plateado en sus ojos. Un soldado se abrió paso, destrozando el escudo. Cargó contra ella con un rugido. Antes de que la espada pudiera caer, el hombre lo atrapó, golpeando la visera del soldado con la culata de su rifle. Saltaron chispas. El soldado se desplomó. La alienígena se tambaleó, su brillo titiló. Él la atrapó antes de que cayera al suelo, atrayéndola hacia sí, con la cabeza apoyada en su pecho. Su voz era áspera pero firme. Lo sientes ahora, ¿verdad? El vínculo. Estamos unidos. Tu lucha es mía. La mía es tuya. Apretó su agarre, con el pecho agitado, la luz del fuego pintando sus rostros. Yo no pedí esto. Ella lo miró, sus ojos plateados brillando incluso a través del humo. Nadie lo hace nunca. Afuera resonaron las botas. El resto del escuadrón no había terminado. La voz del líder de patrulla resonó en la tormenta. Agente, aléjese del rebelde. Última advertencia antes de que quememos la cabaña hasta los cimientos. Levantó su rifle de nuevo, moviéndola tras él, pero su mano le atrapó el brazo. Si te quedas, te conviertes también en el enemigo. La nieve entraba por la puerta destrozada, mezclándose con fuego y humo. Sus superiores esperaban su respuesta. Su cuerpo tembloroso se apretaba. Contra él, también esperaba. Por primera vez, comprendió que no había término medio. O traicionar el vínculo que ahora ardía en sus venas, o traicionar el juramento por el que había vivido toda su vida. La tormenta afuera rugía con más fuerza, inundando la cabaña con un ruido blanco. Soldados alineados en la nieve, con los rifles, apuntando firmemente a la puerta destrozada. La voz del líder de la patrulla cortó, como una espada. Agente, apártate y te perdonaremos la vida. Protégela y caerás con ella. La respiración del hombre se convirtió en nubes, los rifles temblando en su mano. Detrás de él, la mano de la mujer alienígena presionaba su espalda, su brillo débil, pero firme, su susurro un lazo en él. Caos. Si me dejas, vivirás. Pero si te quedas, vivirás conmigo. Elige. Por un instante, el tiempo se congeló. Su juramento gritaba en su cabeza. Cada orden, cada comando lo grababa desde su nacimiento. Pero su ay, ardía más caliente que el fuego, más fuerte que el frío. Finalmente lo vio. La vida no se trataba de órdenes.
Se trataba de a quien elegías para estar cuando el mundo exigía rendición. Dio un paso adelante, con el rifle en alto. No hacia ella, sino hacia los soldados que esperaban afuera. Su voz sonó clara, cortando la tormenta. Entonces caigo con ella. El primer disparo dividió la noche. El caos estalló. Él y la mujer alienígena se movieron como uno solo. Su rifle llameaba, la luz de ella llameaba, protegiéndolo cuando el fuego se volvió demasiado intenso. Las balas quemaron las paredes de la cabaña, los rayos de plasma fundieron las vigas, pero juntos se abrieron paso a través de la tormenta de muerte. El líder de la patrulla se abalanzó, con la espada reluciente, apuntando a su corazón. En el último instante, ella lo empujó hacia atrás, su brillo inundándole las venas. Una fuerza como nunca antes había sentido lo invadió. Atrapó la espada con la mano desnuda, la luz quemándole la palma, y la retorció para liberarla. De un solo golpe, arrojó al líder a la nieve. El resto de los soldados vacilaron, retrocediendo hacia la tormenta. La noche quedó en silencio, salvo por su respiración entrecortada y el crepitar del fuego moribundo. La nieve se arremolinaba a través del techo roto, suave y silenciosa, cayendo sobre su cabello como una corona de escarcha. Ella se desplomó contra él, temblando, mientras su resplandor se desvanecía. La abrazó con más fuerza, con el pecho agitado. «Me has atado a una guerra de la que no puedo escapar», susurró. Los labios de ella se curvaron en una leve sonrisa de agotamiento. «No, te he atado a mí». La miró entonces, no como a una enemiga, ni como a una rebelde, sino como la única verdad que había elegido. Al amanecer, salieron juntos de la cabaña en ruinas. La nieve brillaba bajo la tenue luz. Sin pancartas, sin órdenes, sin cadenas, solo huellas una al lado de la otra extendiéndose hasta el horizonte. Y cuando la tormenta finalmente amainó, se dio cuenta de la verdad que lo perseguiría para siempre. Fue enviado a vigilar la frontera. Pero esa noche en la nieve, la había cruzado para siempre. Si estuvieras en su lugar, ¿seguirías las órdenes y cerrarías la puerta o lo arriesgarías todo para dejarla entrar? Cuéntamelo en los comentarios. Estaré leyendo tus decisiones.